¿Imaginas cómo se siente que el suelo se abra bajo tus pies? No por un terremoto, sino por la traición de la persona a la que entregaste cada pedazo de tu alma, cada sueño y cada sacrificio. ¿Cómo se vive en un sótano oscuro y húmedo, donde el aire mismo parece pesado con el moho del pasado y el eco de las palabras crueles que te arrojaron a ese abismo? Un lugar que se ha convertido en el espejo tangible de tu propia humillación y de la vida que creías haber construido con amor ciego y dedicación absoluta. Esta es la historia de Sofía, una mujer que, al perderlo todo, descubrió la fuerza indomable que siempre estuvo latente en su interior, lista para resurgir de las cenizas de su propio desespero y emprender el camino hacia la verdadera libertad. Si alguna vez sentiste que tu propia historia merece ser contada, si este relato de resiliencia resonó en lo más profundo de tu ser, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y déjanos un me gusta para que más historias de superación y renacimiento lleguen a quienes necesitan encontrar esa chispa de esperanza, esa fuerza para levantarse y reclamar su propio destino. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a narrativas que inspiran, que empoderan y que demuestran que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la luz y la libertad. Con cada suscripción, con cada me gusta, con cada comentario, estamos construyendo juntos un espacio donde la vulnerabilidad se transforma en fortaleza y la derrota en un nuevo comienzo. El aire en el sótano era una mezcla densa de moho antiguo y la tristeza palpable que se aferraba a cada rincón, como una telaraña invisible que atrapaba el alma. La humedad se colaba por las paredes de piedra, dejando manchas oscuras que parecían mapas de un dolor olvidado, mientras el silencio opresivo solo era interrumpido por el goteo monótono de una tubería lejana, un sonido que marcaba el paso lento e insoportable del tiempo. La oscuridad era casi absoluta, apenas rota por hilos de luz polvorientos que se filtraban por las pequeñas rendijas de una ventana alta, dibujando formas efímeras en el aire viciado, como recordatorios crueles de un mundo exterior que parecía inalcanzable, dejando a Sofía sumergida en una penumbra que reflejaba su estado anímico, un velo pesado de desesperación. Los objetos a su alrededor, viejos trastos y muebles cubiertos por sábanas blancas, se transformaban en figuras fantasmales en la penumbra, cada uno con su propia historia de abandono, resonando con el sentimiento de Sofía. El olor a tierra húmeda y olvido se pegaba a su piel, una fragancia de reclusión que le recordaba constantemente su encierro, mientras el frío del suelo se filtraba por sus ropas, calando hasta los huesos, un recordatorio físico de la frialdad con la que había sido despojada de su dignidad. Cada exhalación en el aire denso se hacía visible, como pequeñas nubes de su aliento que se disipaban rápidamente, llevando consigo un eco silencioso de su angustia, un grito ahogado que nadie escucharía en la vastedad de ese encierro, donde el tiempo parecía haberse detenido en un bucle infinito de desesperanza. Los sonidos de la casa arriba, pasos leves que resonaban como golpes sordos en su cabeza, risas distantes que le llegaban amortiguadas y el suave tintineo de copas, eran una tortura insidiosa. Cada uno de esos ruidos, antes símbolos de la calidez de su hogar, ahora se convertían en una cruel sinfonía de su aislamiento, recordándole la vida que seguía sin ella, la indiferencia de un mundo que la había arrojado a la oscuridad. La ausencia del canto de los pájaros o el susurro del viento exterior amplificaba su sensación de encierro, dejándola con el eco de sus propios pensamientos, un laberinto mental del que parecía imposible escapar. El aire rancio y estancado no le permitía respirar con plenitud. Cada inhalación era una lucha, un esfuerzo por tomar una bocanada de libertad que no existía. En este ambiente de reclusión forzada, la mente de Sofía se convirtió en su propio verdugo. Las sombras en las paredes danzaban, transformándose en los rostros de sus desilusiones, en los momentos que había sacrificado por otros, en las promesas rotas que la habían llevado hasta ese punto. La luz tenue que entraba por las rendijas no era un consuelo, sino una burla, una promesa de un exterior al que no podía acceder. El polvo en el aire, que brillaba en los escasos rayos de sol, parecía simbolizar las partículas de su vida desmoronándose lentamente. Todo en ese sótano, desde la temperatura gélida hasta el silencio ensordecedor, era una extensión de su dolor, una prisión tangible de su corazón roto.
sin escape aparente. Sofía, en ese pasado no tan lejano, era un faro de dedicación y un oasis de sacrificio, una mujer que había tejido su existencia en torno a los demás, con hilos de abnegación y un amor que rayaba en la ceguera. Su vida era un delicado ballet de prioridades ajenas, donde los sueños propios eran partituras nunca interpretadas y las ambiciones, melodías silenciadas. Había entregado su esencia, gota a gota, a su marido, el epicentro de su universo, aquel para quien había desdibujado sus propios contornos, creyendo que en esa entrega total hallaría la plenitud y la felicidad eterna, sin darse cuenta de que se estaba disolviendo lentamente en la sombra de otro. Sus días transcurrían en la meticulosa rutina del hogar, un santuario que ella mantenía impecable, cada objeto en su lugar, cada superficie pulcra, reflejo de su deseo de orden y armonía. Su sonrisa, siempre gentil y dispuesta, era una máscara bien ensayada, una cortina de seda que ocultaba el creciente vacío que se instalaba en su pecho, un eco hueco de las renuncias que había acumulado. Se había acostumbrado a la sensación de ser una extensión de los deseos de su esposo, una sombra que seguía sus pasos, perdiendo poco a poco la noción de su propia individualidad, de quién era Sofía más allá de su rol de esposa abnegada. A pesar de la opresión silenciosa que la envolvía, Sofía poseía una fuerza interna inquebrantable, una reserva de resistencia que, aunque dormida, esperaba el momento de despertar. Esa fortaleza no se manifestaba en grandes gestos, sino en la sutil resiliencia con la que afrontaba cada día, en la capacidad de encontrar pequeños resquicios de alegría en la monotonía, en la esperanza tácita de que algún día todo ese sacrificio sería reconocido y valorado, que su amor incondicional le sería devuelto con la misma intensidad, una ilusión que la mantenía anclada a una realidad que poco a poco se desmoronaba bajo sus pies. El contraste entre su espíritu resiliente y la vida de opresión que llevaba era abismal. Mientras su interior albergaba una chispa de dignidad, su exterior se había vuelto un lienzo de sumisión. Sus movimientos lentos, su mirada a menudo velada por una tristeza que intentaba disimular. Se había convertido en un reflejo distorsionado de sí misma, una pieza más en el engranaje de la vida de su esposo, relegada a un segundo plano, silenciada por el peso de las expectativas ajenas y el miedo a confrontar la verdad de su situación. Su esencia, una vez vibrante y llena de luz, se había ido atenuando, como una vela consumida lentamente por el viento de la indiferencia. La humillación llegó como un golpe frío en el estómago, un puñetazo invisible que le robó el aliento y la dejó tambaleándose en el borde de un abismo. Fue en el umbral de su propio hogar, ese lugar que Sofía había imaginado como su refugio, donde su marido, la figura central y pilar de su existencia, la confrontó con una frialdad gélida que caló hasta los huesos. No fue solo la revelación de la traición, una puñalada silenciosa en el corazón que ya dolía, sino la indiferencia glacial en sus ojos, un desdén que la desnudó por completo, exponiendo cada una de sus inseguridades y sacrificios a la luz cruel de su juicio. En ese instante la realidad se reveló con una crudeza insoportable, aniquilando años de fe y entrega incondicional. Las palabras de su esposo no fueron gritos de ira, sino susurros venenosos que se clavaron en su alma como astillas de cristal, cada una de ellas pronunciada con una calma escalofriante que amplificaba su impacto. «Tú no aprendiste la lección», dijo, y la frase, cargada de una crueldad metódica, se repitió en la mente de Sofía como un eco infernal, una letanía de su propia insuficiencia, recordándole una y otra vez su supuesta falla. No hubo un atisbo de arrepentimiento en su mirada, solo una fría satisfacción al ver su sufrimiento, como si disfrutara de la demolición de su espíritu, de la confirmación de su poder sobre ella, dejando a Sofía completamente expuesta. La siguiente acción fue un empujón, no violento en su fuerza bruta, pero sí en su intención, un gesto que la arrojó sin miramientos hacia el oscuro pasillo que conducía al sótano, ese lugar que se convertiría en la materialización de su matrimonio fallido y de su subyugación. El impacto contra la fría pared, seguido por la caída al primer escalón, fue tanto literal como metafórico. Su cuerpo golpeó el suelo mientras su mente se precipitaba en un abismo de dolor e incredulidad, una caída libre hacia la oscuridad más profunda, hacia la realización de que todo lo que había creído, todo lo que había construido, era una fachada, una ilusión que se desmoronaba ante sus ojos, dejándola sin asidero.
El aire pareció evaporarse de sus pulmones. Su pecho se contrajo en un espasmo doloroso mientras el corazón, un tambor desbocado en su pecho, latía de forma irregular, amenazando con salirse de su ritmo. La respiración se volvió errática y superficial. Cada bocanada de aire un esfuerzo agónico, inútil. Las lágrimas, calientes y abundantes, se mezclaban con el sudor frío que perlaba su frente, una mezcla amarga de sal y angustia que descendía por sus mejillas, reflejando el caos interno. Sentimientos de impotencia, una rabia contenida que ardía sin llama, y una vergüenza avasalladora la invadieron, un torbellino de emociones que la arrastraban hacia las profundidades, mientras su mundo, antes tan meticulosamente construido y custodiado, se desmoronaba estrepitosamente en 1000 pedazos, en el silencio opresivo del sótano. La mente de Sofía se convirtió en un campo de batalla caótico, donde los pensamientos se arremolinaban sin cesar, una cacofonía de acusaciones y autoculpas. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntaba, mientras las imágenes de momentos felices, ahora teñidas de ironía, desfilaban frente a sus ojos cerrados, cada una de ellas una nueva punzada en el corazón. La incredulidad se aferraba a ella como una segunda piel, negándose a aceptar la crueldad de la realidad, repitiendo en un bucle interminable las palabras de su esposo, cada una resonando como un eco en las paredes frías del sótano, recordándole su posición, su dolor, su absoluta e innegable derrota, una verdad insoportable. Sus manos, finas y acostumbradas a la suavidad de las telas y la calidez del hogar, ahora temblaban incontrolablemente, incapaces de detener la corriente de dolor que la invadía. Las uñas, que un día había cuidado con esmero, se clavaban en sus palmas, pequeñas llagas que pasaban desapercibidas ante el ardor mucho mayor que sentía en el pecho, una quemadura interna que amenazaba con consumirla por completo. Era la manifestación física de un derrumbe emocional, de una impotencia que la paralizaba, impidiéndole siquiera levantar la cabeza, sumida en una marea de desesperación que la arrastraba sin piedad hacia lo más profundo del abismo de su sufrimiento. La respiración se le hacía cada vez más difícil, como si el aire mismo del sótano se hubiera vuelto denso y pesado, negándose a llenar sus pulmones. Pequeños jadeos escapaban de sus labios, intermitentes y desesperados, mientras buscaba inútilmente una bocanada de alivio en la opresión. Un sudor frío, helado como el mármol, perlaba su frente y se deslizaba por su cuello, contrastando con el calor febril que sentía en el resto de su cuerpo, una señal de la lucha interna, de la fiebre del dolor que la consumía, dejándola al borde del colapso físico y mental, completamente agotada. El corazón le galopaba desbocado, un tambor enloquecido que resonaba en sus oídos, anunciando el caos. Cada latido era un martillazo contra sus costillas, un recordatorio brutal de la vida que aún latía en ella, a pesar de su deseo de desaparecer. Sentía un nudo en el estómago, una opresión que le provocaba náuseas, una reacción visceral al veneno de la traición que le corroía por dentro. El frío del suelo se pegaba a su piel expuesta, pero era un frío externo, nada comparado con el helado vacío que sentía en su interior, un abismo insondable de soledad y desesperanza, el cual se hacía más grande a cada segundo. La debilidad la invadió por completo. Cada músculo de su cuerpo parecía haberse rendido, incapaz de sostenerla. Las piernas le flaquearon. El cuerpo entero vibraba con una tensión insoportable, como si sus nervios estuvieran a punto de romperse. El vértigo la mareó. El mundo giraba a su alrededor, desdibujándose en una neblina de dolor y confusión. Se sentía pequeña, insignificante, aplastada bajo el peso de una injusticia que superaba cualquier límite, como si una mano invisible la estuviera empujando cada vez más profundo en esa oscuridad, sumergiéndola en el fango de su propia miseria. Los pensamientos, fragmentados y distorsionados, volaban sin control por su mente, como mariposas nocturnas atraídas por una luz inalcanzable. Imágenes de su esposo con otra mujer se superponían con la burla en sus ojos. El sonido de su propia risa ahogada se mezclaba con el eco de sus palabras hirientes. Era una tortura psicológica, un bucle sin fin de escenarios dolorosos que la hundían más y más en la desesperación, sin poder encontrar una salida, un respiro en medio de esa tormenta emocional que la azotaba sin piedad, destruyendo todo a su paso. Un profundo sentimiento de vergüenza la cubrió, un manto pesado que la hacía sentir sucia, desvalorizada,
Se sentía humillada hasta la médula, como si cada poro de su piel gritara el ultraje que había sufrido. La vergüenza no era por lo que le habían hecho, sino por haberse permitido llegar a ese punto, por haber entregado tanto de sí misma sin recibir nada a cambio, por haber sido tan ingenua, tan ciega. Era una humillación que le corroía el alma, dejando una marca indeleble en su espíritu, una herida abierta que parecía imposible de cerrar, incapaz de encontrar consuelo o paz en ese momento. La rabia, contenida y sofocada por la desesperación, era como un volcán latente en su interior, una lava hirviendo que buscaba una grieta por donde escapar. Quería gritar, golpear, destrozar todo a su alrededor, pero la parálisis emocional la mantenía inmóvil, prisionera de su propio dolor. Era una rabia impotente, sin dirección, que se volvía contra sí misma, consumiéndola desde adentro, una energía destructiva que por el momento la ahogaba en lugar de impulsarla, dejándola en un estado de agotamiento absoluto, sin fuerzas para siquiera levantar un dedo o buscar una salida de esa profunda y desoladora angustia. El tiempo en el sótano se estiraba y se encogía, perdiendo toda noción de la realidad. Horas que parecían minutos, minutos que se sentían como eternidades. El reloj, en su mente, se había detenido por completo, atrapándola en un presente eterno de sufrimiento. La oscuridad se hizo su única compañera, el frío su abrazo constante. Cada momento de ese encierro era un descenso más profundo en la espiral de la desesperación, cada respiración un recordatorio de su existencia precaria, de su vulnerabilidad, de su soledad. Era un purgatorio personal, una prueba de resistencia que la empujaba al límite de su cordura, donde solo el dolor era real. El cuerpo de Sofía se encogió sobre sí mismo, buscando un consuelo que no existía, una forma de hacerse más pequeña, de desaparecer. Sus brazos se rodearon en un intento inútil de protegerse del mundo y de sí misma, como si esa contención física pudiera apaciguar el torbellino de emociones que la arrasaba. Los músculos tensos, el cuerpo rígido por el shock y el dolor, se negaba a relajarse. Era un escudo instintivo contra un ataque invisible, una defensa inútil ante el desgarro interno que experimentaba, dejándola inmovilizada, atrapada en su propio sufrimiento y sin ninguna escapatoria a la vista. En medio de esa oscuridad abrumadora, justo cuando el límite entre la cordura y el abismo parecía desdibujarse, algo se encendió en lo más profundo del ser de Sofía. No fue una explosión ruidosa, sino un susurro tenue, casi imperceptible al principio, como la brasa escondida bajo las cenizas que se niega a extinguirse. Era la centella de una fuerza inquebrantable que había permanecido latente, dormida bajo capas de sumisión y sacrificio, esperando el momento exacto para manifestarse, para reclamar su lugar, para redefinir el futuro, una luz diminuta en la más profunda de las tinieblas. Al tocar el suelo húmedo y frío del sótano, esa superficie áspera que se había convertido en el espejo tangible de su humillación, Sofía no sintió solo la desolación. Hubo algo más, una frialdad distinta, la de la realidad más cruda, que la conectó con una verdad esencial. Esta era su vida ahora, y solo ella tenía el poder de cambiarla. Esa conexión con lo concreto, con la aspereza de la tierra bajo sus dedos, fue el ancla que la trajo de vuelta del torbellino de la desesperación, el punto de apoyo para el renacimiento que estaba por comenzar. De repente, una voz silenciosa, pero firme y resonante, se alzó en su interior, negándose rotundamente a ser acallada por el eco de las palabras hirientes de su esposo. «No más», susurró esa voz, una afirmación rotunda y serena que se elevaba sobre el clamor de su dolor. Era la declaración de una guerra interna, la decisión inquebrantable de que el sufrimiento, el abuso y la humillación no la definirían más, no moldearían su identidad ni dictarían su futuro. Esa voz era el germen de una revolución íntima, una promesa silenciosa. La rabia, antes un veneno paralizante, comenzó a transformarse en un combustible ardiente, una energía pura que encendía su espíritu. El desespero, que la había arrastrado al fondo, mutó en resiliencia, una capacidad renovada para soportar, para resistir, para levantarse. Era una alquimia emocional, donde el dolor más profundo se transmutaba en una determinación férrea, inquebrantable, que la impulsaba hacia adelante. Cada célula de su cuerpo, cada latido de su corazón, se alineaba con esta nueva verdad.
No sería más la víctima. No permitiría que nadie definiera su valía o su destino. Esta es la lección que él quería que aprendiera, pensó Sofía con una lucidez impactante, una sonrisa amarga curvando sus labios agrietados, pero no de la forma en que él imaginaba. No era la lección de sumisión, ni de debilidad, sino la lección de su propia fuerza, de su capacidad para renacer de las cenizas. En ese instante, su humillación se convirtió en el cimiento de su empoderamiento, cada lágrima derramada en el abono de su futura libertad. Era un despertar silencioso, digno, la promesa de una transformación que no tendría vuelta atrás, un camino hacia una nueva Sofía que jamás podría ser quebrantada de nuevo. Los primeros pasos de Sofía en su camino de liberación fueron en su mayoría silenciosos, apenas perceptibles para cualquiera que no fuera ella, pero resonaban con una firmeza inquebrantable en su interior. Fue un proceso de reencuentro consigo misma, comenzando por un cambio sutil en su percepción. Las pocas frestas de luz que se infiltraban en el sótano ya no eran una burla, sino promesas de un mundo exterior, pequeños hilos dorados que la conectaban con la esperanza. Miraba esas líneas luminosas con una nueva intensidad, imaginando la calidez del sol en su piel, un contraste vibrante con la frialdad opresiva que la rodeaba, alimentando su determinación. Luego vino la reconexión con su propio cuerpo, un templo olvidado que ahora reclamaba su atención. Sintió el frío húmedo del suelo bajo sus dedos, no como una tortura, sino como una realidad tangible de su presente, algo de lo que podía partir. Cada pequeña sensación, desde el roce de su ropa hasta el latido de su propio corazón, se volvió un ancla en el presente, una afirmación de su existencia. Esta conciencia física, antes suprimida por el peso de sus preocupaciones, se convirtió en una base sólida para el despertar que estaba experimentando, preparándola para los desafíos. Se levantó del suelo, al principio, con una torpeza casi infantil, sus músculos entumecidos por el frío y la inmovilidad. Pero a cada intento, sus movimientos se volvían más coordinados, más decididos. El acto de ponerse de pie no era solo un esfuerzo físico, sino un acto de insurrección silenciosa, un grito mudo de su espíritu contra la opresión. Cada pequeña acción, cada leve estiramiento, era un acto de resistencia, una reafirmación de su voluntad de sobrevivir y de recuperar el control de su propia narrativa. La debilidad inicial se transformaba en una fuerza latente, cada vez más evidente. Cada respiración que tomaba no era ya un jadeo desesperado, sino una profunda inhalación, un acto consciente de llenar sus pulmones con el poco aire disponible en ese encierro, transformándolo en oxígeno vital para su nueva determinación. Se concentraba en el ritmo de su propia respiración, un mantra silencioso que la calmaba y la empoderaba. Era un recordatorio de su autonomía, de que, a pesar de las circunstancias, su cuerpo y su espíritu eran suyos, y que nadie podía arrebatarle esa conexión intrínseca con su propia vida. Mientras el cuerpo se fortalecía, su mente comenzaba a formular planes, no impulsados por la venganza, sino por un deseo ardiente de renacimiento. Visualizaba la puerta del sótano, esa barrera que la mantenía prisionera, pero esta vez la imaginaba cediendo, no por la mano de su captor, sino por su propia fuerza. No era una fantasía pasiva, sino una visualización activa, un ensayo mental de la libertad que estaba decidida a conquistar, a forjar con sus propias manos y con cada gota de su renovada energía. En su mente, ya no se veía como la víctima. Se veía abriendo esa puerta con una determinación implacable, sintiendo el crujido de la madera, el chirrido de las bisagras oxidadas y el choque del aire fresco en su rostro. Visualizaba el sol radiante sobre su piel, el calor de sus rayos disipando el frío y la oscuridad que la habían rodeado. El olor a tierra húmeda y moho sería reemplazado por la fragancia de la libertad, el aroma a lluvia, a naturaleza, a un nuevo comienzo que se alzaba majestuosamente ante ella, liberándola del peso del pasado. El camino de liberación se delineaba con acciones prácticas, aunque simples, cada una un paso firme hacia su autonomía. Comenzó a examinar las paredes del sótano con una mirada renovada, buscando cualquier punto débil, cualquier indicio de una salida, de una grieta por la que pudiera escapar. No buscaba una fuga espectacular, sino una estrategia, un método para desmantelar la prisión que la contenía. Cada observación, cada idea que surgía en su mente,
Era un ladrillo en la construcción de su nueva fortaleza. Con cada pensamiento de libertad, Sofía sentía una energía creciente en su cuerpo, un fervor que irradiaba desde su pecho y se extendía por sus extremidades. El miedo, que antes la había paralizado, se transformaba en cautela, en una inteligencia táctica que la ayudaba a evaluar los riesgos y las posibilidades. Ya no era una prisionera aterrorizada, sino una estratega, una mujer con un objetivo claro y una voluntad de hierro para alcanzarlo, cada fibra de su ser concentrada en la única salida. Se imaginaba dejando atrás no solo el sótano, sino todo lo que él representaba, la sumisión, la traición, el sacrificio inútil de sus sueños, el último destello de su esposo, atónito y quizás arrepentido, sería el de su espalda, una silueta que se alejaba sin mirar atrás. Ella se iría con una nueva dignidad, sin la necesidad de confrontación, porque su verdadera victoria sería su propia libertad, su renacimiento, la afirmación de que ella era dueña de su destino, un ser completo y dueño de sí mismo. El día que la puerta del sótano finalmente cedió, no lo hizo con un estruendo dramático, sino con un crujido agónico, como el quejido de una estructura vieja que se rinde a una fuerza imparable. Sofía no la abrió. La arremetió con una fuerza que jamás sospechó poseer, una acumulación de toda la rabia, el dolor y la determinación forjada en 3 días de reclusión. Sus hombros se lanzaron contra la madera podrida, una y otra vez, hasta que las bisagras oxidadas gimieron y la cerradura, débil y antigua, se quebró con un sonido seco, liberándola de su prisión. El esfuerzo le hizo jadear. El sudor corría por su rostro, pero una sonrisa de pura y silenciosa victoria se dibujó en sus labios, una que ni el cansancio ni la humillación podían borrar. La luz que se derramó por la abertura no fue cegadora, sino un suave abrazo dorado, el primer rayo de sol que sentía en días, una caricia en su piel que le pareció la más dulce de las bendiciones. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la libertad, un contraste embriagador con el moho y el encierro del sótano. El olor a tierra húmeda y a hierba recién cortada invadió sus sentidos, un banquete aromático que la conectaba con el mundo exterior, un mundo que la esperaba, renovado y lleno de posibilidades, ahora que ella había tomado las riendas de su propio destino, sin olar para atrás. Entonces, lo vio. Su esposo, la figura de su tormento, estaba de pie al final del pasillo, inmóvil, su rostro una máscara de asombro y de una incipiente, pero evidente, alarma. Sus ojos se encontraron por un instante, y en la mirada de Sofía no había ira ni reproche, solo una serenidad gélida, la calma de quien ha cruzado el umbral del dolor y ha renacido más fuerte. Él intentó decir algo, quizás una disculpa tardía o una amenaza vacía, pero las palabras se ahogaron en su garganta, atrapadas por la magnitud del momento, por la inquebrantable determinación que irradiaba de ella. Sin dudarlo, sin una sola palabra, Sofía le dio la espalda. Fue un gesto simple, pero cargado de un poder inmenso. No había necesidad de confrontación verbal, de explicaciones o de reproches. Su espalda, ahora recta y firme, hablaba por sí misma, marcando el fin de una era de sumisión y el comienzo de su verdadera libertad. El último vistazo que él tendría de ella sería el de sus hombros alejándose, un eco silencioso de su partida, de su renuncia a ser víctima. Cada paso que daba resonaba como un tambor de victoria, un ritmo de independencia que se alejaba inexorablemente. El sonido de la puerta del sótano cerrándose detrás de ella, no con un portazo violento, sino con un suave clic, fue el epílogo de su encierro. Era el sonido de un capítulo que se cerraba para siempre, de las cadenas que se rompían sin retorno. Al salir, sintió las primeras gotas de una lluvia fina sobre su rostro, un bautismo purificador que lavaba las últimas lágrimas de su pasado, las últimas huellas de la humillación. Cada gota era una bendición, una promesa de renovación, de un futuro limpio y brillante que se extendía ante ella, sin sombras ni arrepentimientos. Sofía caminó bajo la lluvia, sus pasos firmes y decididos sobre el asfalto mojado, cada gota de agua una caricia refrescante que lavaba no solo el sudor de su esfuerzo, sino también las últimas lágrimas del pasado. No había prisa en su andar, sino una deliberada cadencia, un ritmo que marcaba el compás de su nueva libertad. Sus hombros, antes encorvados por el peso de la resignación,
ahora se mantenían erguidos, reflejando una dignidad recién conquistada, una postura que gritaba independencia al mundo que la recibía con un suave, pero firme, aplauso de lluvia. El cielo plomizo no era sombrío, sino un telón de fondo para su renacimiento. La imagen final, poderosa y llena de significado, era la de su silueta perdiéndose en la inmensidad de la distancia. No miró hacia atrás, ni un solo atisbo de nostalgia o de arrepentimiento. El sótano, aquel infierno de humedad y oscuridad, quedaba atrás, cada vez más pequeño en el horizonte, reduciéndose a una mancha insignificante en el espejo retrovisor de su vida. Representaba todo lo que había dejado, no con dolor, sino con la serena convicción de que era un capítulo cerrado, una lección aprendida, un lugar del que había emergido transformada, más fuerte y sabia. La cámara se alejaba lentamente, mostrando la vastedad del mundo que se abría ante ella, un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de sus propios sueños y ambiciones. Sofía no era ya la sombra de quien fue, la mujer abnegada y sumisa. Era una mujer renacida, forjada en la adversidad, dueña de su destino, caminando hacia un futuro donde ella sería su propia señora, sin ataduras, sin miedos, con una fuerza que emanaba desde lo más profundo de su ser. Cada paso era una declaración de independencia, un eco de su victoria silenciosa sobre la traición y la humillación. El aire vibraba con una nueva promesa, el susurro del viento llevando consigo el aroma de la aventura y la autoafirmación. Ya no eran los ecos amenazantes de su prisión, sino la melodía de su propia canción, la sinfonía de su despertar. Su rostro, antes marcado por la tristeza, mostraba ahora una expresión de serena determinación, una paz interior que solo se alcanza después de una tormenta devastadora. Era la personificación de la resiliencia, la encarnación de la esperanza, la viva prueba de que, de las cenizas más profundas, puede surgir la vida más vibrante y auténtica. El camino frente a ella era incierto, sí, pero no temía. La incertidumbre se había convertido en una emoción excitante, la posibilidad de construir su propio sendero, libre de las expectativas y las cadenas de los demás. Podría ir a cualquier lugar, ser cualquier cosa que deseara, sin pedir permiso, sin disculpas. Su corazón, que antes latía desbocado por el miedo, ahora pulsaba con la energía de la libertad, un ritmo constante y poderoso que la guiaba hacia adelante, hacia el vasto horizonte de su propia existencia, donde la justicia y la plenitud la esperaban. Y así, mientras la lluvia continuaba, bañando el paisaje y purificando el aire, Sofía seguía su camino, una figura solitaria pero imponente, un faro de esperanza para cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado en su propia oscuridad. Su historia, silenciosamente narrada por cada uno de sus pasos, era un testimonio de que el final de un capítulo doloroso puede ser el glorioso comienzo de una vida de autenticidad y poder. Su renacimiento no era solo el suyo, sino un eco para todas las almas que buscan despertar. Ella no aprendió a ser sumisa, aprendió a ser indomable.